Bueno, muy bien. Entonces comencemos nuestra sesión del día de hoy. Como les decía y revisábamos al final de la clase pasada, estábamos comenzando a ver digamos, la estructura básica de los estados financieros, ¿no? Entender qué son los estados financieros, aunque ya lo hemos comentado varias veces, pero íbamos a entrarle en más detalle. Y les decía, y creo que en algunas otras sesiones les he dicho, que los tres estados financieros o contables fundamentales que vamos a conocer son el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Y vamos a iniciar por el balance general. Antes de ello, quiero recordar los principios contables porque hay tres principios que en particular quiero destacar y aclarar bien para que no haya dudas, porque son los tres, digamos, fundamentales que nos ayudan a entender la separación o la diferencia entre dos de los estados financieros que vamos a conocer. El estado de ganancia y pérdida, o estado de resultados, y el flujo de efectivo. Entonces, voy un segundo de los principios contables, ¿no? Bueno, ya esto de alguna manera lo hemos hablado, pero lo recuerdo. Los principios contables o fundamentos contables son una serie de lineamientos y convenciones. Es decir, reglas básicas en las que nos pusimos de acuerdo en algún momento para poder hablar el idioma. Es como lo básico, para entendernos, para comunicarnos. Entonces, todos los estados financieros, a menos que se indique lo contrario, y por eso es que los estados financieros vienen acompañados de un informe con más detalle, donde se explica o donde se, digamos, profundiza en qué principios se están cumpliendo y cuáles no, y por qué no se están cumpliendo. Entonces, los estados financieros, salvo que se indique lo contrario, se supone que están cumpliendo con estos principios básicos, ¿no? Aquí tienen, digamos, algunos de sus nombres. Son normas internacionales de contabilidad, son principios generalmente aceptados. Entonces, se supone que si tú no me indicas lo contrario o si no me indicas otra cosa, se supone que tú estás cumpliendo con esos principios y que tus estados financieros que me estás mostrando, o los estados financieros que yo estoy revisando porque me interesa invertir o me interesa saber cómo va mi inversión o me interesa saber si te presto dinero o no, ¿verdad? O, o si soy el gerente, me interesa saber cómo va el negocio y tal. Se supone que los estados financieros que me están presentando cumplen con estos principios para podernos comunicar, ¿no? Entonces, los voy listando, ¿no? Hay unos más, digamos, obvios que otros. Y de la lista, como les dije, voy a quedarme con 3 para hacer un ejemplo, o mejor dicho, con 2 para hacer un ejemplo, porque creo que son fundamentales para distinguir, digamos, los paradigmas sobre los que están montados los estados financieros. Entonces, voy rápidamente con los que son, digamos, más sencillos. Uno, prudencia. Bueno, se supone que los estados financieros que estoy presentando son prudentes. ¿Qué significa eso? Que son conservadores. Que entre dos escenarios que yo tenga que escoger, escojo el más conservador. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si voy a presentar unos gastos, se supone que son unos gastos más elevados para ser más conservador, ¿no? Para ser, o sea, por si acaso, los gastos, pues, fueran más bien mayores, ¿no? O si son ingresos, lo que estoy pensando, tiendo a ser conservador, es decir, a tener ingresos más sencillos o más pequeños, porque quiero ser prudente. O sea, es mejor, digamos, que si los ingresos son mayores, bueno, es una sorpresa más grata que si son más bajos. O si, por ejemplo, estoy escogiendo entre metodologías para valorar ciertos activos, como las que vamos a discutir más adelante, bueno, si soy prudente es porque estoy escogiendo la metodología que me da un escenario
más conservador, ¿no? Es decir, o de costos o gastos más altos o de ingresos más bajos y tal. El segundo es también muy obvio, que es el principio de entidad. Bueno, una entidad por definición es una unidad legal que controla recursos, ¿no? Una unidad que controla recursos económicos. Es decir, maneja dinero, ¿no? Recursos económicos, maneja dinero. O maneja activos que de alguna forma, ¿verdad?, tienen un valor, ¿cierto? Y se espera que produzcan algo, que produzcan beneficios. Entonces, uno le puede, digamos, ver los estados financieros a cualquier entidad, a cualquier unidad que controle recursos económicos. ¿Ok? Es decir, que maneje dinero, que maneje activos. Otro principio es que la empresa esté en marcha. Se supone que los estados financieros que yo estoy viendo, a menos que tú me indiques otra cosa, se supone que son de una empresa que está en marcha. Es decir, que está funcionando y, muy importante, que va a continuar así. ¿Qué significa eso? Bueno, que esta empresa continuará en marcha. No es lo mismo para mi análisis que tú me digas que esa empresa que me está presentando cierra mañana o cierra dentro de una semana. Se supone que si no me lo dices, yo supongo que la empresa está cumpliendo con este principio, o sea, que está en marcha y seguirá funcionando. Y la forma en que yo analizo esos estados financieros es distinta. Así me dicen que la empresa va a cerrar mañana, ¿no? Otro principio, pero este lo voy a dejar para más adelante. Este es uno de los que voy a dejar para luego. Es el de asociación. ¿Ok? Esto lo vamos a revisar en unos minutos con un ejemplo. De todas maneras, de una vez lo defino. Los gastos e ingresos registrados deben corresponder al mismo periodo. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo ingreso tiene como un gasto asociado. Porque para yo producir un ingreso, se asume que estoy asumiendo algún costo o gasto. Si estoy prestando un servicio y me gané un dinero porque presté un servicio, se supone que yo, para producir ese servicio, asumí algunos gastos, asumí algunos costos, algunos gastos. Es decir, las cosas no son gratuitas, no se generan mágicamente. Si yo estoy produciendo algo que vendo, para yo producirlo, se supone que estoy haciendo un esfuerzo antes, ¿verdad?, de producirlo. Ese esfuerzo se materializa en costos y gastos. ¿Ok? Entonces, deben corresponder al mismo periodo. Entonces, ya vamos a explicar eso. Otro principio es costo histórico. ¿Qué significa el principio de costo histórico? Ya esto lo habíamos hablado también en la primera clase, si no recuerdo mal. Bueno, que a menos que yo te indique que estoy trabajando en otro paradigma o que estoy cumpliendo con otro principio, se supone que los activos que tú me estás mostrando, que tienen un valor, se supone que ese valor, por ejemplo, tú me muestras que hay un camión en 1000 bolívares, por decir algo. Bueno, se supone que ese 1000 que tú me estás presentando en los estados financieros es el valor de compra. Porque si estás cumpliendo con este principio, repito, a menos que me digas que no, que estás cumpliendo con otro principio, como por ejemplo valor de reposición, o está ajustado por inflación, o estás poniendo el valor de mercado, ¿verdad? A menos que estés cumpliendo con otro principio, se supone que el número o el valor que tiene ese activo en tu balance es el costo histórico. Es decir, se supone que ese activo está contabilizado al valor de compra. Al valor de compra. ¿Okay? Entonces, eso es importante en el análisis. Muy bien. Se supone que está el valor de compra. Eso también ya lo habíamos dicho en alguna sesión. Muy bien. Otro principio es el de descripción. Descripción. ¿Qué significa el principio de descripción? Bueno, que se supone que los estados financieros que me estás mostrando, es decir, el balance general, el estado de resultados o el flujo de efectivo,
Se supone que esos estados financieros están describiendo toda la información importante de la empresa. Describen toda la información importante de la empresa. Es decir, no se está quedando por fuera alguna información importante. Obviamente, los estados financieros son un resumen, ¿no? Es un resumen. No pueden ser tan detallados como para que, bueno, ni se entiendan, tú sabes, te pierdas en el detalle. Por supuesto, todo eso tiene un detalle que lo respalda. Si yo digo que tengo camiones por 1000 bolívares, se supone que en algún lugar hay el detalle de qué camiones son esos, los datos de los camiones, ¿no? Las características, etcétera, ¿no? Y el valor de cada uno. Pero se supone que el balance es un resumen. Eso es cierto. Pero, digamos, ni tan detallado que te pierdas en los detalles, ¿verdad? Ni tan resumido que no tengas información importante. Entonces se supone que esos estados financieros describen toda la información importante. ¿Ok? A menos que tú me digas otra cosa. Pero si no me lo dices, yo entiendo que tú estás cumpliendo con este principio, ¿no? Que estás cumpliendo con esta regla. Y que tienes toda la información importante. Que no falta algo. Porque entonces imagínense que ustedes vayan a tomar decisiones sobre un estado financiero que ustedes sospechan que les falta algo. Entonces no pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces se supone que todos ellos recogen la información más importante. Muy bien. El otro principio que vamos a dejar para dentro de unos minutos es realización. Los ingresos se reconocen cuando se han devengado. Y vamos a entender qué significa devengar un ingreso o causar un gasto. ¿Ok? O causar un gasto. Muy bien. Ya lo explico en breve. Bueno, otro principio también muy obvio es que se supone que los estados financieros se miden a intervalos cortos. Es decir, por lo menos, o sea, yo creo que lo más extenso que un estado financiero son, como frecuencia, es un año. Es un año. Y a la misma empresa le interesa más frecuencia. ¿Para qué? Para saber cómo va el negocio. Es como si usted tuviera fiebre y no te tomas la temperatura sino una vez a la semana. O sea, cuando uno tiene fiebre, se toma la temperatura con más frecuencia. ¿Para qué? Para saber si el tratamiento está funcionando, ¿cierto? O si está mejorando o si está empeorando. Igual pasa con las empresas. ¿Con qué frecuencia miden su salud financiera? Bueno, a intervalos cortos. O sea, le conviene a la empresa hacer con frecuencia sus estados financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque como los estados financieros son un resumen de su situación financiera, ¿verdad? O de su salud financiera, bueno, me conviene saber cómo va en la empresa o el negocio con frecuencia, independientemente del rol o de, digamos, mi relación con la empresa. ¿Ok? Otro principio es monetario. El dinero es la unidad básica de medida. O sea, todos los estados financieros están montados en moneda. ¿Ok? En el balance general tú dices, bueno, tengo 1000 en camiones, $1000, 1000 bolívares, lo que sea, en camiones, moneda. Por supuesto que en algún detalle veremos si esos son 3 camiones, si son 4 camiones, si son 5, pero el equivalente en dinero es la unidad básica de medida de los estados financieros. Eso también es muy obvio. Y digamos, el último principio de la lista, que puede ser más extensa, pero que voy a considerar, es consistencia. Se supone que los métodos con los que tú valoras ciertos activos, ciertos, digamos, conceptos contables, se supone que son invariables de un periodo a otro. Es decir, trata de ser consistente y mantenerlos. Por supuesto que los puedes cambiar. Los puedes cambiar esos métodos. Claro que los puedes cambiar. Los métodos los puedes cambiar, pero por supuesto de manera justificada. Y por eso es que hace unos minutos cuando le decía que a los estados financieros los acompañan unos informes, ¿verdad? Se supone que esos informes son,
son consistentes en sus métodos. Es decir, se supone que esos informes, que tienen a su vez unas metodologías, son consistentes. ¿Ok? Porque esos informes digamos, me transmiten una información para yo tomar decisiones, ¿no? Esos reportes, que son los estados financieros. Y yo tomo decisiones en base a esa información. Ahora, si tú vas a cambiar un método, no quiere decir que no lo puedas cambiar. Puedes cambiarlo, pero hay que decirlo. Porque entonces la decisión que tú estás tomando puede ser distinta si entiendes que el método cambió y eso es la causa por la que la información está cambiando. Entonces a lo mejor tu decisión es distinta, ¿no? No es lo mismo que tú me digas que, por ejemplo, tus gastos cambiaron, mira, porque el mercado, el entorno en el que estás, digamos, hizo que eso ocurriera, a que tú me digas que tus gastos cambiaron porque cambiaste un método. Entonces, se supone que si no me lo dices, tú estás manteniendo de forma invariable, estás siendo consistente, ¿verdad? Con los métodos que estás usando. Por ejemplo, para valorar los inventarios. Ah, bueno, yo los inventarios los valoro con este método y esta es la razón. Ah, bueno, perfecto. ¿Que los puedo cambiar? Claro que los puedes cambiar, pero tienes que decirlo y tienes que justificar muy bien por qué los estás cambiando. ¿Por qué? Porque normalmente esos métodos afectan la valoración de ciertos activos y con mucha frecuencia o con mucha probabilidad van a terminar afectando, por ejemplo, los impuestos que vas a pagar. Y obviamente, es un tema sensible que a varias partes les interesa y quieren saber por qué tú estás pagando más o menos impuestos, por ejemplo. Entonces, estos son, digamos, los principios que vamos a revisar. Voy entonces a hacer un ejemplo muy sencillo para ilustrar dos principios, como ya dijimos. El de asociación, ¿verdad? Que, lo repito, los ingresos y los gastos deben corresponder al mismo periodo. Y el principio de realización, que los ingresos se reconocen cuando se han devengado o los gastos se reconocen cuando se han causado. Vamos a entender qué significa eso, porque esto es fundamental para entender la diferencia entre un estado de ganancias y pérdidas o de resultados y un flujo de efectivo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿No hay? Ok, gracias, Joseph y Ivana. Bueno, entonces, si eso es así, vamos a ilustrar lo que les estoy diciendo. Ok, tenemos una pizarra en blanco. Denme un segundo. Un segundo para revisar aquí algún mensaje. Ok. Ok, vamos a ver. Ven la pantalla en blanco, ¿verdad? Ok.
Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ilustrar este tema. Asociación y realización, ¿no? Vamos a ver. Imaginemos que, por ejemplo, imaginemos que yo quisiera, imaginemos que yo quisiera eh, mostrar acá, por ejemplo, proyección de, vamos a suponer que, a ver, yo quisiera, imagínense que yo quisiera, segundo, yo tengo aquí mi proyección, por ejemplo, para los próximos 3 meses, por decir algo, de mis ingresos, costos y gastos, mis ganancias, vamos a poner aquí ingresos, vamos a suponer que estas son mis ventas, ¿no? Yo vendo, yo vendo, no sé, camisas. Entonces tengo mis ingresos, tengo mis costos y gastos, ¿verdad? Tengo mis costos y gastos, por ejemplo. Epa. Mis costos y gastos. Y por diferencia, ¿verdad? Sabemos que los ingresos, ¿qué es eso, profe? La M. Ah, sigue en negro. O sea, ¿no ve en la pantalla? Ah, ok, ok. Y están viendo lo que he escrito, ¿no? Ok. Entonces, ustedes saben que los ingresos, por supuesto, suman, ¿verdad? Los costos y gastos restan. Y por diferencia tengo mis ganancias, mis utilidades, ¿no? Entonces, lo primero es que tengo ingresos que al quitar los gastos tengo mi utilidad. ¿Ok? Entonces los ingresos suman, los costos y gastos restan. Tengo mi utilidad.
por diferencia tengo la utilidad. Si es positiva, le llamo ganancia. Si es negativa, le llamo gasto. Le llamo... Entiendo por qué se desaparecen las cosas. Bueno, a mí se me están desapareciendo. No sé si alguno de ustedes está borrando o escribiendo. Ok. No sé si será el internet, ¿verdad? A ver, un segundo. Ok. Bueno, espero que sigan viendo la pantalla en blanco y lo que estoy escribiendo. Ok, hasta utilidad, ¿no? Se ve. Ok. Entonces, tengo ingreso menos costo y gasto de utilidad. Y vamos a imaginar que yo aparte de eso tengo, digamos, entradas de efectivo, que esto es positivo, ¿verdad? Y salidas de efectivo. Entonces, la primera pregunta que ustedes se pueden hacer es, bueno, ¿y no es lo mismo? Ustedes pudieran decir, bueno, no es lo mismo. Aquí tengo un neto. Ustedes pudieran decir, ah, bueno, pero no es lo mismo lo de arriba que lo de abajo. Y no, no. Cualquiera de ustedes pudiera decir, ah, bueno, no es lo mismo eso. No, porque justamente gracias al principio de realización que voy a ilustrar, eso no es lo mismo. No es lo mismo ingresos, costos y gastos contables, es decir, devengados, ingresos devengados, o gastos causados a entradas y salidas de efectivo. ¿Ok? Entonces ese es el primer detalle. Entonces imagínense que yo quiero para, no sé, para mis próximos 3 meses, proyectar esto. Entonces tengo esto, por ejemplo, vamos a suponer que esto es en mayo, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es junio. Y vamos a suponer que esto es, siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Ok, gracias. Y vamos a suponer que esto es julio. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Esto es importante entenderlo para, digamos, entender cómo están montados los estados financieros. Vamos a suponer que esto es para los próximos 3 meses, mi proyección de ingresos, costos, gastos, entrada y salida de efectivo. Supongamos que yo vendo camisas. Entonces, voy a poner un primer ejemplo. Yo voy y le compro la camisa a la fábrica que me la vende. Supónganse que yo tengo una tiendita en un centro comercial y vendo camisas, ¿verdad? Y bueno, yo voy y le compro a mi proveedor de la mercancía, le compro la camisa que voy a vender en la tienda. ¿Sí? Se la compro, no sé, a la fábrica o el distribuidor, tal. Entonces, supongamos que yo voy y se la compro y se la pago una vez.
y se la pago de una vez, entonces yo saco, si la pago, saco efectivo. ¿Sí? Se la pago una vez con una transferencia o en efectivo, como sea. Y saco entonces de mi cuenta bancaria efectivo. Entonces yo resto aquí 100. Supongamos que la camisa me costó 100. Entonces, bueno, la pago, ¿verdad? Esa camisa yo la tengo ahora en mi inventario. Esa camisa yo ahora la tengo en la tienda, ¿verdad? Supongamos que yo se la pagué al proveedor y me la entregó inmediatamente y ahora la tengo en la tienda colgada esperando que el cliente la compre. Y supongamos que, bueno, nada, pues, durante mayo no llega el cliente. Llega en junio. Supongamos que el cliente, no sé, vamos que llega en junio y compra la camisa. Entonces, bueno, cuando llega Ivana, entra a la tienda, compra la camisa y se la lleva, o sea, ya es de ella, ya es de ella. Para mí, en ese momento, la camisa ya se acaba de convertir en un costo. Es decir, la perdí. Es decir, estos 100 que están aquí abajo, ahora es que los reflejo en un costo en junio. ¿Por qué? Porque fíjense la diferencia. Abajo tengo es efectivo, movimientos en el efectivo, ¿verdad? Movimientos en el efectivo. Mientras que arriba es un tema de cuando yo reconozco los ingresos, los costos y los gastos, contablemente hablando. Lo que estoy viendo arriba es, digamos, el efecto en el estado de resultados o de ganancia y pérdida. Lo que estoy viendo abajo, acá, es flujo de efectivo. Es decir, cómo se mueve cuando entra y sale efectivo. ¿Ok? Eso es como ver la cuenta bancaria, pues. Cuando entra y sale plata la cuenta bancaria. Y otra cosa es cuando la contabilidad me exige reconocer ingresos, costos y gastos. ¿Sí? Entonces, cuando yo compré la camisa en mayo y la pagué, yo no puedo decir que esa camisa la perdí. ¿Por qué? Porque no la he perdido. O sea, ese dinero no lo he perdido. O sea, cambié 100 bolívares de efectivo, los cambié por una camisa. Siguen siendo míos. Es decir, los mismos 100 bolívares los tengo, pero ahora los tengo en forma de camisa. No los tengo en dinero en la cuenta bancaria. ¿Sí? Lo tengo en camisas. Entonces siguen siendo míos. Sigue siendo un activo mío. Cambié un activo por otro. Antes era efectivo en una cuenta bancaria, que era un activo mío, y ahora lo cambié por otro activo, efectivo, inventario. ¿Sí? Otro activo, camisa. Entonces lo que ha ocurrido es que cambié un activo por otro. No puedo decir que ese dinero lo perdí. Entonces por eso es que hay salida del efectivo acá, ¿verdad? Pero todavía no hay gasto, porque todavía no lo he perdido. ¿Ok? Entonces eso es importante para ir entendiendo el paradigma sobre el que están montados los estados financieros. Esto se llama, la contabilidad está montada sobre algo que se llama base de causación, base de causación o acumulación, causación o acumulación. Entonces los ingresos se devengan y los costos y gastos se causan. Ahora hay que entender cuándo. Entonces vuelvo al ejemplo. Supongamos entonces que Ivana, ¿verdad? Dijimos que en junio ella venía y compraba la camisa. Cuando la compra, ahora yo tengo que reconocer que, bueno, ya es de ella, ¿verdad? Es de ella, yo la perdí. Entonces se da el costo y gasto, que dijimos acá, de 100, ¿verdad? En junio. Y eso tiene asociado un ingreso. El ingreso, vamos a suponer que yo le vendo la camisa en, no sé, 130 bolívares. Tengo un ingreso de 130 bolívares en junio. Entonces, fíjense este detalle. Principio de asociación. Los ingresos, costos y gastos
están asociados al periodo que corresponde, ¿no? Están asociados al periodo que corresponde. Se registran correspondiendo al mismo periodo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta venta que yo le acabo de hacer a Ivana de 130 bolívares, una camisa, tiene un costo asociado. Y el costo son los 100 bolívares, que a mí me costó la camisa. Es decir, a mí me costó 100 bolívares y se la vendí en 130, por ejemplo. Entonces, a mí me exige la contabilidad que eso esté asociado al periodo que corresponda, ¿verdad? Y al mismo periodo. Entonces, están asociados a junio, ese ingreso y ese costo, porque en junio es donde se da la venta. En junio es donde yo pierdo la camisa, entre comillas, porque ahora es de Ivana. En junio se da el cambio de propiedad de ese activo. Ahora es en junio y le pertenece a Ivana. Por lo tanto, yo la perdí y por eso reconozco este costo de 100, ¿verdad? Yo la perdí y por eso reconozco ese costo de 100, por un lado. Y por otro lado, entonces, reconozco su ingreso asociado de 130. ¿Ok? ¿Y por qué pertenece a junio? Pues en junio es cuando yo la vendí. Ahora, eso es independiente de cuando yo la cobre. Fíjense que no les he dicho todavía si Ivana la pagó. Lo que le dije es que, bueno, la compró. Yo se la vendí y se la llevó. Supongamos que yo acordé con Ivana, que ella me lo paga el mes que viene. Entonces, en julio, cuando llegue julio, es que yo tengo este ingreso en el efectivo de 130. ¿Ves? Eso es totalmente posible. De hecho, las empresas tienen que manejar con cuidado el efectivo. Porque una cosa es cuando entra y sale dinero de la cuenta bancaria, ¿verdad? O de mi efectivo, de lo que equivalga al efectivo. Y otra cosa es cuando se registran contablemente los ingresos, costos y gastos. Entonces, si se fijan, el mes de junio ha dado una utilidad de 30. El mes de julio de junio, perdón, ha dado una utilidad de 30. Si se fijan, en junio nos ganamos 30 bolos. Esa es utilidad contable, ¿verdad? Pero fíjense que en cuanto a la caja, en cuanto al efectivo, en junio no pasó nada. ¿Ves? En junio no pasó nada. Bueno, porque ese es el acuerdo. Yo pagué los 100 bolívares en mayo a mi proveedor y vine cobrándole el producto a Ivana en julio. Pero fíjense que eso no cambia lo de arriba. Es decir, contablemente hablando, esa venta pertenece a junio, porque es cuando en junio Ivana compró la camisa. Y junio entonces tiene asociado un costo de la camisa, que yo la perdí, y el ingreso correspondiente de 130. Pero otra cosa es el movimiento en el efectivo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Voy a poner otro ejemplo sobre el mismo caso. Por ejemplo, supongamos que esto puede haber ocurrido al revés. Esto puede haber ocurrido así. Voy a poner este ejemplo. Esto puede haber ocurrido así. Vamos a ver. Voy a borrarlo todo para... Ajá. Esto pudo haber ocurrido de esta manera. Ivana me dice, oye, Rafael, mira, a mí me gustaría comprar una camisa. Ah, bueno, mira, estamos hablando en mayo, ¿no? Ok, perfecto. Yo te la vendo en junio. Pero bueno, mira, Ivana, adelántame el dinero. Y supongamos que yo le cobro una vez. Si le cobro una vez, bueno, en mayo llegan los 130 bolos. A ver, me está preguntando algo acá. Un segundo. Sí, sí, también puedo hacer texto. Eh,
Ok, tú dices para que no escriba con el lapicito. Ok. Imagino escribas con el teclado. ¿A eso te refieres? Sí, sí, también puedo hacer texto, sí. Es que no, el lapicito es como más cómodo para más rápido. Pero bueno, también puedo hacer esto. Y además creo que, a ver, ok, voy a practicar con el texto. No sé si a eso que te refieres, María. No, sí, sí, está aquí. Lo que pasa es que con el lápiz como que me muevo más rápido. Yo, claro, por supuesto te pido disculpas porque la caligrafía a lo mejor no es la mejor, pero bueno, voy a tratar de ir incorporando texto teclado, pues, ¿no? Ok, entonces, eh, por ejemplo, a ver, supongo que yo más bien entonces le digo a Ivana, bueno, Ivana, mira, en mayo, ¿no? Estamos hablando de mayo. Mira, Ivana, más bien, ¿qué te parece si me entregas el dinero de una vez y tal? Tú sabes cómo está la cosa, no sé qué. Y entonces Ivana, ok, Ivana me paga una vez la camisa. Y entonces Ivana tiene confianza y me paga una vez la camisa. Y entonces yo aquí pongo 130. Vamos a poner más pequeño esto. Ajá. Por ejemplo, 130. Está mejor, ¿verdad, María? Y entonces, supongamos que Ivana me entrega los 130 en mayo. Fíjense que allí hubo flujo de efectivo, entró dinero. Sin embargo, yo no puedo decir que ese dinero me lo gané. No ve nada, a caramba. Ok, el número. ¿Y ahora? Ajá, ok, perfecto. Sí, creo que me falta darle enter. Entonces, ok. Entonces, lo que quiero decir es que aunque la plata ya llegó, aunque ya llegó, no tenemos, yo no puedo reconocer el ingreso. O sea, yo no pudiera decir, ah, bueno, mira, 30 me los gané en mayo. No, porque resulta que lo que está ocurriendo es que yo no he vendido nada. ¿Me explico? Es decir, recibí el dinero, tengo esos 130, ¿sí? Pero yo no me los he ganado. Más bien le debo un dinero a Ivana. Si tuvieras mi balance en este momento, yo tengo una deuda con Ivana. Aunque tengo el dinero en mi cuenta bancaria, no me pertenece todavía. ¿Sí me explico? No puedo decir que me lo gané. Ese dinero se lo debo a Ivana. ¿En qué forma? En una camisa que le voy a entregar. Entonces eso es importante porque aunque yo tenga esta entrada de efectivo, la contabilidad no me permite reconocerlo como ingreso, porque ese dinero no se ha devengado. ¿Ok? Devengar significa que me gané ese derecho, que ese activo me lo gané, que eso es mío, que me gané esos reales, pues, ¿no? Tengo el derecho. Y la realidad es que aunque tenga la plata en mi cuenta, ese dinero es de Ivana. ¿Ves? Entonces yo se lo debo a Ivana y se lo va a pagar no en dinero, sino en una camisa. Entonces, en este caso, aunque Ivana me haya dado el dinero, todavía no tengo los ingresos. Cuando llegue junio, Ivana viene y yo le entrego la camisa, ahí sí, sí, ¿verdad? Ahí sí ocurre que, bueno, la camisa ya no es mía. Ah, bueno, perdón. Me brinqué algo muy importante. Ivana, supongo que Ivana me da el dinero. Y supongamos, para hacer esto más, que todavía no he comprado la camisa, muy importante. Bueno, supongo que con ese dinero yo voy y, bueno, se la pago al proveedor. Y sale el efectivo, siembra, ¿verdad? Entonces, digamos, Ivana me entregó el dinero y esto aumentó mi cuenta bancaria y yo fui inmediatamente y le pagué al proveedor. Entonces, fíjense que en cuanto al efectivo,
Bueno, el periodo de mayo o el mes de mayo, en cuanto al efectivo, yo tengo aquí, bueno, un positivo de 30. ¿Sí? Ahora imagínense que yo fui y le compré al proveedor la camisa y él me la entregó. Perfecto. Fíjense que todavía no tengo ni ingreso contable, ni costo, ni gasto. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no se ha causado ningún costo ni gasto, ni me he ganado ningún ingreso. Porque la camisa sigue siendo mía, aunque yo se la haya pagado al proveedor, e Ivana me entregó el dinero y ya. Aquí lo que está ocurriendo es que yo estoy trabajando con el dinero de Ivana, bro. Más nada. Ahora, cuando llega junio y le entrego la camisa, ahora resulta que sí, perdí estos 100. Ahora sí tengo el costo y el gasto el costo que reconocerlo en junio. Ahora sí se causó, porque Ivana ahora sí se llevó la camisa y se la ganó. Perdón, se la llevó, cambio de propiedad. Ahora yo la perdí. Y ahora, para el caso de junio, reconozco mi ingreso. Y por supuesto, hay una ganancia. ¿Ok? Muy bien. Dame un segundo. Ok, entonces fíjense que en junio sigue estando causado y devengado el ingreso, el costo y el gasto. O sea, esto sigue ocurriendo en junio, todo esto. Eso sigue ocurriendo en junio, aunque en el efectivo ocurrió otra cosa. ¿Sí? Porque en junio es donde yo vendo la camisa. Entonces esa venta pertenece a junio y esa venta tiene su costo asociado que son los 100. Porque es cuando Ivana me compra la camisa. Entonces fíjense, una cosa es el registro contable de los ingresos, costos y gastos y otra cosa es el movimiento del efectivo o de la caja. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí pudo haber ocurrido otra cosa. ¿Qué tal si Ivana me da el dinero en mayo y yo acuerdo con el proveedor que yo le pago es por ejemplo, que yo le pago en julio? Eso también puede ser. Puede ser que el proveedor me venda a crédito y entonces me vendió la camisa en mayo, pero me da 2 meses para pagarle, por ejemplo. Bueno, esta situación sería todavía más ideal para el efectivo, ¿no? Para el manejo de la caja. Por ejemplo, que en junio sea que yo le pago. Por ejemplo, fíjense. Y eso no cambia lo de arriba. Fíjense que este movimiento que acabo de hacer, que es que yo le pago en julio, le pago en julio al proveedor, este movimiento que acabo de hacer, le cobro a Ivana en mayo y le pago al proveedor en julio, eso no cambia el hecho de que los ingresos, costos y gastos pertenecen a junio. Eso no cambia esto. ¿Por qué no lo cambia? Bueno, porque es que en junio sigue Ivana comprando la camisa y otra cosa es cuando yo la cobro. Una cosa es cuando yo cobro la camisa y otra cosa es cuando se causa o se devenga su ingreso. Y otra cosa es cuando yo le pago al proveedor y otra cosa es cuando yo reconozco o causo ese costo o gasto. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que, perdón, fíjense que junio es un mes
perdón, es un mes donde no hay movimiento efectivo. Sin embargo, es un mes que, bueno, tuve ganancias contables. Mayo es un mes donde no hay ganancias contables ni pérdidas, pero hay 130 que entran a la caja, al efectivo. Fíjense que julio es un mes que no hay ni ganancia ni pérdida, pero tengo salida de 100 del efectivo. ¿Sí? Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que haya una diferencia entre el estado de resultado y el flujo efectivo. Casi nunca, o diría que el 99% de los casos, no coinciden. Porque eso es así, porque las empresas pagan algo hoy, o lo pagan mañana, o le dan crédito, o ellos le dan crédito al cliente para que pague. Por ejemplo, yo le pude haber dicho a Ivana, mira Ivana, está bien Ivana, págame por ejemplo, acá en julio. Eso pudo haber sido así. Y eso no cambia. Si ella en junio fue que compró la camisa, junio tiene su ingreso de vengado, porque ahí fue cuando yo me gané el dinero, porque o sea, cuando se registra un ingreso, cuando se devenga. Y cuando se devenga, cuando uno se gana su dinero. Y uno se lo gana porque hace su parte del acuerdo, porque uno cumple con su parte en el acuerdo. Si mi acuerdo era vender una camisa Ivana, cuando yo se la entrego, que es en junio, ¿verdad? Esos 130 bolívares ya son míos, aunque los cobre en julio. Porque una cosa es cuando llegue el dinero y otra cosa es cuando me lo gane. Yo me lo gano en junio porque en junio le entrego la camisa, aunque lo cobre en julio. Eso es importante para la contabilidad, para entenderla. Y como yo me la gané en junio y yo entregué la camisa la perdí. ¿Qué significa que la perdí? Bueno, que ya no es mía, ahora es de Ivana. ¿Ok? Y junio fue un mes de ganancias, ¿verdad? Contables, pero la caja, o sea, el movimiento del efectivo no fue en junio, ¿de acuerdo? Fue por ejemplo, fue en julio, y aquí tengo mis 30 en la caja, 30 netos, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante, porque entender este paradigma, que es la base de acumulación o causación, entender eso es lo que hace que se entienda por qué yo veo unos números en el estado de resultados y por qué veo otra cosa en el estado de efecto. Por supuesto, todo esto puede haber coincidido en junio, pero es muy raro que ocurra. Pero esto puede haber coincidido así. Esto pudo haber ocurrido así. Puede ser que yo haya hecho en junio la cobranza y el pago, por supuesto. Esto pudo haber ocurrido así. A lo mejor Ivana, si Ivana me compró en efectivo, o sea, de contado, si Ivana llega y me dice, mira, perfecto, entró a la tienda en junio, me gusta esta camisa, la agarra y me la paga, bueno, coincide el momento en que se devenga el ingreso, porque yo estoy entregándole la camisa, con el momento en que yo cobro, coincide, ¿verdad? Y en ese momento se causa el gasto o el costo, en este caso se causa el costo, se causa este costo, ¿verdad? En este momento se causa este costo y supongamos que yo acordé con el proveedor que ese mismo mes yo le pago. Bueno, eso puede ocurrir. Y ahí sí coinciden. Ahí sí hay coincidencia. Porque, bueno, yo, digamos, le cobré de contado, no le di crédito a Ivana, ni le cobré adelantado, sino que en el mismo momento que ella se llevó la camisa, yo la cobré. Y al llevarse la camisa se causó el costo.
Y supongamos que yo esa misma tarde le pagué al proveedor. Bueno, o ese mismo mes le pagué al proveedor, bueno, entonces tengo también la salida del efectivo. Entonces coincide. Eso puede ocurrir. Pero lo más probable es que no coincida. O sea, lo más probable es que no coincidan el estado de resultados con el flujo de efectivo. ¿Alguna duda hasta ahora? Todo bien por acá, profe. Ok, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, entendido esto, aquí yo quería ilustrar el principio de realización. ¿Por qué? Porque lo recuerdo. La realización me exige, ese principio se llama realización o de causación. Ese principio me exige que yo reconozco ingresos cuando se devengan, es decir, cuando me gané mi dinero. ¿Y cuando yo me gano el dinero? Cuando cumplo con mi parte en el acuerdo. Cuando yo cumplo con mi parte en el acuerdo, ahora tú me debes una plata. Entonces, ahí yo me gané el dinero. Ahí se devenga. Entonces, reconozco el ingreso. Y los costos y gastos se reconocen cuando se causan. Es decir, cuando alguien o me prestó un servicio y se ganó su dinero, o yo, como por ejemplo, entregué la mercancía y ya, ya tuve la pérdida, ¿no? O sea, ya el activo no es mío. Yo reconozco el costo. O por ejemplo, supónganse que voy a poner este ejemplo radical. Por ejemplo, bueno, para que vean cómo funciona esto, supónganse que los costos y los gastos se reconocen cuando se causan, ¿no? Es decir, cuando ya yo tengo la pérdida del tema. Entonces, por ejemplo, si es un servicio, bueno, supónganse que, no sé, los empleados de esta empresa, esta es la contabilidad de la empresa, los empleados de esta empresa trabajaron y no les pagué. Si trabajaron, ¿verdad? Ya ellos se ganaron su dinero. ¿Por qué? Porque cumplieron con su parte. Entonces ellos van a tener un ingreso contable, pero no han cobrado todavía. Y ya yo tengo un gasto que reconocer, aunque no les haya pagado. Y a lo mejor, por ejemplo, ellos trabajaron en mayo, vamos a suponer que yo gasto 500 en sueldo y salario, y ellos trabajaron en mayo, y yo tengo que reconocer en mayo ese gasto de 500, aunque se lo pague en junio, porque el gasto se causa cuando, o se registra, mejor dicho, cuando se causa. ¿Y cuando se causa? Cuando yo recibí el servicio. Ahora yo le debo un dinero. Entonces, en este caso, aunque yo no haya pagado todavía, ya reconozco contablemente en el estado de resultados, ya reconozco el gasto. Y ese gasto está asociado al mes de mayo. Entonces recuerden el principio de realización o causación y el de asociación. Ese gasto está asociado a mayo, aunque yo pague en junio. En junio lo que ocurre es que se va el dinero, pero el gasto quedó en el mes al que pertenece. Esa era la nómina de mayo. Sí, es un gasto, Ivana. Esa era la nómina de mayo. Era lo correspondiente al trabajo de esos empleados en mayo. No es el servicio de ellos en junio, es el de mayo. Entonces, por eso es que en mayo yo tengo que reconocer ese gasto. Aunque, o sea, está asociado al mes de mayo, aunque la salida del efectivo sea un mes después, por decir algo, en junio. Obviamente, lo que al empleado le gustaría es que, bueno, recibiera su dinero incluso antes, ¿verdad? Pero bueno, normalmente la relación es, trabaja, le paga, trabaja, le pagan, trabaja, le paga, ¿no? Normalmente. Pero estoy poniendo el ejemplo. O un proveedor, pues un servicio. Supóngase, vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, el alquiler. Bueno, supongamos que el alquiler puede haber pasado esto. A lo mejor a mí, vamos a suponer que el alquiler me cobra 3 meses adelantado y cada mes son 100 bolívares. Bueno, y me los cobra adelantado y yo pago aquí en el mes de mayo ya adelanto 300.
que son 3 meses de 100. Esa plata salió en mayo. Ahora, yo tengo que decir que me lo gasté en mayo. No, ese gasto no es de mayo, o no es solo de mayo, digamos. Supongamos que a mí me piden al principio del mes que yo adelante 3 meses y cada mes es de 100. Entonces yo saqué de mi dinero 300 bolívares, pero yo no puedo decir que me los gasté. ¿Por qué? Porque más bien me los deben. A mí me deben esos 300 bolos. ¿Cómo me los van a pagar? Con el servicio de alquiler, porque yo estoy aquí alquilado. Me explico, yo soy el inquilino. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada mes se causa 100 bolívares. Entonces, esto sería así. Los 100 de mayo, los 100 de junio, pero cuando vaya pasando el tiempo. O sea, pasó mayo, ahora sí me gasté mayo. Porque el gasto se da cuando recibo el servicio. Se causa cuando recibo el servicio. Ok, y me deben todavía 200. Pasó junio. Entonces, reconozco el gasto de junio. Y todavía me deben 100. Y cuando pase julio, es que yo causo ese gasto. Porque al vencer julio, ya recibí el servicio completo y entonces reconozco para julio los 100 que le corresponden. Entonces, fíjense que aunque yo pague 3 meses adelantado, yo no puedo decir que todos esos 300 pertenecen a mayo. No, porque a mayo pertenecerá, digamos, el gasto que corresponda. Si el alquiler es 100 bolívares mensuales, son 100 bolívares porque le pertenece a mayo. Son 100 bolívares de junio y 100 bolívares de julio. ¿De acuerdo? Pero se van a ir causando en la medida que yo recibo el servicio, no antes. ¿Ya? Aunque yo haya pagado todo adelantado. Pongo otro ejemplo. Sí, al sumar todo después de un tiempo, sí, tienden, si los pones a ver en el tiempo y los vas acumulando, tienden a parecerse mucho más. Sí. Nunca serán iguales, ya verás, pero tienden a parecerse si los ves, digamos, en plazos mayores. Por ejemplo, esto puede haber sido así. Esto puede haber sido así. Gracias. Por ejemplo, esto pudo haber sido así. Bueno, aquí puedo hacer la rayita y se me borró. Ajá. Esto pudo haber sido de esta manera, por ejemplo. Esto pudo haber sido, mira que yo fui recibiendo el servicio de mayo y al recibir el servicio del 3 de mayo, me gasté en mayo. Ya reconozco el gasto. Pude recibir el servicio después en junio y me gasté. Y fíjense que todavía no he pagado. Eso puede ocurrir. Oye, mira, no tengo para pagar. Bueno, chévere. Pasa el mes de junio y reconozco el gasto en junio. Y pasa el mes de julio y reconozco el gasto en julio. Eso puede haber ocurrido y todavía no he pagado. Porque el gasto se causa en la medida que yo recibo el servicio. Y como lo recibí para mayo, lo reconozco en mayo. Como lo recibí para junio, eso pertenece y se asocia al mes que corresponde, junio. Y julio está asociado al mes que corresponde, que es su gasto en julio. Y supongamos que entonces al final de julio es donde yo pago. Ah, mira, concha, recibí un dinero y pago aquí. ¿No? Eso puede ocurrir también. Pero fíjense que aunque yo pagué 300 en julio, solo a julio pertenece cada mes su gasto correspondiente. Eso es contable, aunque la salida del efectivo sea toda en julio. Es como si yo le dijera al empleado, mira, vamos a hacer una cosa, trabajen todo el año y yo les pago una más en diciembre. Bueno, ok, si ellos no lo aceptan, por decir algo, no sé que eso es muy difícil, pero si ocurriera, que ocurre contablemente, bueno, todos los meses yo voy registrando el gasto que corresponda de salario, ¿verdad? Sueldo y salario, al mes que corresponde. Y bueno, el pago
golpe en diciembre. Ok, eso puede ocurrir. O al revés, a lo mejor el empleado me dice, miren, ¿sabe qué? Págueme el año una vez. Ok. Si yo le pago el año una vez, entonces es lo mismo que hicimos con el alquiler hace rato. Si yo le pago una vez, vamos a suponer que yo pago, por decir algo, para poner un número redondo, 10 bolívares mensuales, un número redondo, 10 millones, por decir algo, mensuales. Bueno, ok. Y yo le digo a todos ellos, bueno, vamos a hacer una cosa. En mayo le voy a pagar de una vez todo lo que queda de año. Son, incluyendo mayo, son, ¿qué? 8 meses. Mayo, junio, julio, agosto, sí, 8 meses, ¿no? Bueno, esos 10 bolívares, 80. Y yo pago una vez a los empleados todo. Bueno, puede ser, ¿no? Le pagué 80 una vez. Aunque yo le pagué de una vez todo lo que queda de año, yo todavía no tengo nada que reconocer hasta que empiece a pasar el tiempo. Cuando empieza a pasar el tiempo, entonces, bueno, solo a mayo pertenecen 10. Pasó junio, solo a junio pertenecen 10. Pasó julio, solo a julio pertenecen 10. Y así va. Y no vuelvo a pagar, obviamente, porque ya lo pagué todo. ¿De acuerdo? Ese es el detalle. Ahora vamos a hacer un último ejemplo para pasar, digamos, a la lámina. Para que esto quede más claro. Vamos a suponer que yo compré la camisa, aquella famosa, la pagué en mayo a mi proveedor, ¿verdad? La tenía en mi tienda, por ejemplo. La tenía en mi tienda. Y llegó Ivana, que era el personaje del caso. Llegó Ivana en junio a la tienda. Oye, qué bonita esta camisa, tal, no sé qué más, me gusta. Y yo se la regalo, por ejemplo. Se la regalo. Bueno, al regalársela, también la perdí. Es decir, cambió de dueño la camisa. Entonces, en junio yo tengo que reconocer ese costo. Ok, aunque la pagué en mayo, esa camisa era mía, cambié un activo por otro, no la he perdido. En junio se la regalé a Ivana. Ya, tengo el costo. Y como se la regalé, no hay ingreso. Entonces esto es cero. ¿Verdad? No hay ingreso y no va a haber cobranza. Pues se la regalé. Claro, digamos, lo que quiere decir eso, Andrés, es que tú tienes que asociar, por eso el principio de asociación, el gasto y el costo al periodo al que correspondan, al periodo en que se causa. Y como esa camisa es tuya, será tuya hasta que se pierda. Es decir, hasta que o la regalaste, o te la robaron, o se dañó, o la vendiste. Entonces, si la regalaste, ocurre así como está en la pantalla, ¿verdad? Si se la robaron, también ocurre así como está en la pantalla. Pero si se la robaron en junio, entonces ese costo pertenece a junio. ¿De acuerdo? Y si se dañó, suponte que, mira, un día fuiste, no sé, se reventó una tubería, le cayó la camisa, el agua y se dañó. Irrecuperable. Y botaste la camisa. Bueno, la habías pagado en mayo, pero ese costo está asociado a junio porque en junio es donde la perdiste. Se dañó y la botaste. Y por supuesto no tienes ingreso, ni tienes cobranza. Entonces una cosa es, ¿verdad? Gracias a ti. Una cosa es cuando se reconoce o se devenga, ¿verdad? El ingreso. Y otra cosa es cuando se da la cobranza de ese ingreso. Una cosa es cuando se causa el costo o gasto, y eso tiene que estar asociado, tanto los ingresos como los costos y los gastos tienen que estar asociados al periodo que correspondan. Y otra cosa es cuando se hacen los pagos. Cuando hablo de pago es la salida del efectivo. Cuando hablo de cobranza es la entrada del efectivo. Entonces, digamos, para complementar lo que tú comentas, Andrés,
no se pagan por adelantado, entre comillas, efectivamente, los gastos, sino que se asocian, cuando es contablemente hablando, se asocian al momento o al periodo que corresponde, cuando se causan. Sin embargo, yo pudiera pagar adelantado muchos servicios, por supuesto, y bueno, como hicimos en el caso del alquiler, pero seguirán causándose el gasto y asociándose contablemente hablando al periodo al que corresponde. Muy bien. Muy bien, entonces voy a volver a gracias por los comentarios y dudas. Voy a volver a la presentación. Vamos a ver un segundo para responder algo acá. Bueno, muy bien. Perdón, entonces vamos a la presentación nuevamente. A ver, a ver. ¿No hay alguna duda? Ahí está. Entonces estamos hablando de los estados financieros, ¿verdad? Entonces, aclarados los principios contables, o recordados, e incluso ilustrados con ese ejemplo, sobre todo el principio de realización, que es muy importante, vamos a ir conociendo los estados financieros con más detalle, como les comento. Entonces, los estados financieros, ya lo hemos dicho, constituyen un resumen de información, ¿verdad? Ahí lo que tienen es un resumen de información donde se muestran, digamos, las actividades operativas, directas o indirectas, que para un periodo determinado hace la empresa y está, como ya dijimos, expresado en términos financieros y particularmente en moneda. Ya veremos que algunos hablan de un periodo y otros hablan de un momento determinado. Entonces, o hablan de un momento dado o hablan de un periodo. Entonces, resumen de términos financieros de todas las operaciones que hace la empresa durante un periodo, con los bienes o servicios que manufactura o comercializa. Es decir, con lo que vende. O porque lo produce y lo vende, o porque lo compra y lo vende, o simplemente presta un servicio, ¿no? Vende un servicio. Entonces, perdón. El objetivo de los estados financieros es el siguiente. Ya lo comentábamos también. Bueno, el objetivo es dar información útil a los inversionistas, a todos los dolientes, a los acreedores, porque ellos deciden sobre sus inversiones y sobre financiar a la empresa, ¿no? Entonces, información útil. Por supuesto, deben ser entendibles, aunque hay un idioma básico que hablar, por supuesto, no es que si no hablas nada, el idioma no lo vas a entender, es muy difícil. De hecho, una de las cosas, creo yo, en lo que normalmente hay tanta asimetría de información, o lo que se llama ignorancia racional, lo que se llama en economía ignorancia racional, es en los temas financieros. La gente ve un poco de números y tal y no le suenan a nada y bueno, pasa la página. Y a lo mejor le están dando una información importantísima, igual en temas de economía. Entonces, hay un idioma mínimo que manejar, por supuesto, para que te suene a algo. A lo mejor te están hablando en chino y te dicen algo y lo que te están diciendo es que corras porque hay un peligro y no corres pues no lo entiendes. ¿Me explico? Entonces, bueno, deben ser entendibles para quienes poseen un conocimiento, aunque sea básico, ¿no? De esas actividades comerciales y económicas, contabilidad, tengan tiempo, por supuesto, para estudiarlo y tal. Eso es estado financiero. Proporcionan información, al final es para tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, si yo soy socio, bueno, las posibilidades de recibir efectivo,
por eso dividendo. Dividendo es el nombre que se le da al pago que reciben los socios cuando la empresa distribuye sus ganancias entre los socios. O intereses porque yo soy prestamista, o efectivo porque vendió la empresa, o la empresa vende sus productos o servicios o bienes, o porque entrega o se vencen valores o préstamos. Es decir, dependiendo del doliente, tú, digamos, te enfocas más en algunos aspectos de los estados financieros que en otros, porque dependiendo, digamos, de lo que a ti te interese. Pero toda esa información está contenida ahí. Entonces, conocemos el primero de los estados financieros, el balance general. Este es el primero que vamos a estudiar, el balance general. Bueno, se le llama estado de situación financiera o balance general para cualquier unidad económica, ya lo hemos dicho, y muestra para un momento determinado todos los componentes que son el activo, el pasivo y el patrimonio, por supuesto expresado en dinero, y esos elementos son, ya lo hemos ido conociendo en sesiones pasadas, el activo, voy a leerlo, representa los bienes y derechos de los dueños, se debe mostrar el costo porque recuérdense que, perdón, a menos que yo indique otra cosa, se supone que está cumpliendo con el principio de costo histórico. Se supone que está cumpliendo con el principio de costo histórico. Perdón, se me olvidó para que se vea mejor. Costo histórico. Oye, no. Bueno, este teclado que es como costo histórico. Entonces se supone que está cumpliendo con el principio de costo histórico. Entonces por eso es que se está mostrando al costo depreciado o a otro valor asignado. Ya vamos a entender lo que es depreciado o a otro valor asignado si estuviera empleando otro principio. Mira, voy a colocar este activo al valor de mercado o al valor ajustado por inflación. ¿Ok? Entonces, presenta el balance general, el activo, que no es otra cosa que todo lo que nos pertenece. Todo lo que para ese momento determinado, yo estoy mostrando el balance para un momento determinado, perdón, todo lo que para ese momento determinado a mí me pertenece. Si estoy hablando de la contabilidad de la empresa, todo lo que le pertenece a la empresa para ese momento determinado que estoy tomando la fotografía. También al balance general a veces se le dice que es una fotografía instantánea, o sea, porque una foto es instante, ¿no? Perdón, instantánea, perdón. Es una fotografía de un momento determinado y esa foto cambia cada instante. Entonces me presenta el activo, que es, digamos, todo lo que nos pertenece. Todo aquello sobre lo que yo puedo ejercer un derecho o un reclamo a un tercero. Me presenta el pasivo, que es lo que más bien le pertenece a un tercero y reclama sobre mis activos. Es un derecho de un tercero, es una obligación mía, es un derecho de otro. Entonces es un compromiso mío, es un deber mío, es una obligación. Son normalmente mis deudas. Entonces muestra el valor de las deudas o los compromisos, son compromisos por los bienes o servicios que la unidad adquiere, la unidad económica adquiere, la empresa adquiere. Entonces, como hablamos hace unos minutos en el ejemplo, si los empleados van trabajando, aparece un pasivo para mí si no les pago. Tengo un compromiso con ellos, una deuda. ¿Ok? Si en el ejemplo aquel Ivana me adelantaba los bolívares de la camisa, ¿verdad? Entonces yo tengo un pasivo con ella, tengo un compromiso que entregarle la camisa. Y así, ¿no? O si yo tengo una mercancía que me pertenece, este es mi activo. Porque tengo, digamos, todo lo que me pertenece, todo aquello sobre lo que yo puedo reclamarle a un tercero o un derecho mío, es un activo. Cambio un pasivo, un derecho de un tercero sobre mis activos. Y por diferencia, el capital
o el patrimonio, que lo hemos dicho también. Perdón, vamos a poner esto así más bonito. Capital o patrimonio. Ok. El patrimonio o capital, todo lo mismo. Que muestra el valor que de esos activos, el valor aportado por los dueños, por los socios. ¿Ok? Entonces, igual vamos a seguirlo conociendo. Bueno, vamos a ir viendo un poquito más de detalle. Un poco más de detalle. El activo, que es todo eso que nos pertenece, ¿verdad? Incluye, ¿verdad? Lo que nos pertenece. Yo tengo posesión de eso, posesión legal. Es mío, es un derecho que tengo yo. Las cuentas por cobrar, claro que son activos míos porque me debes una plata, etc. Entonces, se clasifica normalmente el activo en dos grandes grupos: activo corriente o circulante, ¿verdad? Y activos de largo plazo, que pueden ser fijos, intangibles, inversiones permanentes, otros activos. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto no es una lista exhaustiva, es una lista, digamos, de lo que generalmente tienen las empresas. En la parte de activos corrientes, es decir, imagínense que esto es un reporte, un informe, donde estoy viendo mis activos para una fecha determinada, porque esto cambia cada instante, ¿no? Por una fecha determinada tengo la fotografía y tengo el detalle entonces dentro de mis activos. Tengo unos activos que son circulantes, por ejemplo, que por definición son las que yo espero que se realicen en el lapso de un año o menor a un año y responden o están ordenadas al grado de liquidez. ¿Qué significa esto? Que para mí un activo circulante es aquel que se convierte más rápido y los activos están ordenados desde lo que es más líquido, o sea, en grado de liquidez, de lo más líquido a lo menos líquido. ¿Ok? Por orden de liquidez o por orden de realización significa cuán rápido yo los convierto en efectivo. Entonces, los activos circulantes como bloque o como concepto son aquellos que yo espero que se conviertan en un año o menos en efectivo. O sea, lo más rápido posible en efectivo. ¿Ok? Normalmente el año es el que se toma como criterio, porque hay industrias que a lo mejor su ciclo operativo es más largo que un año, entonces esos activos son circulantes, ¿no? Son corrientes. Y a lo mejor es más de un año en que se convierte en efectivo, pero son las que menos. O sea, la mayoría, por lo general, se toma el lapso de un año como borde para clasificar los activos circulantes y separarlo de los demás, ¿no? Entonces, son los que se van a convertir más rápido en efectivo, ¿ok? En menos de un año, por ejemplo. Por eso se le llama circulante o ya corrientes. Y como le acabo de decir, se ordenan de lo más líquido a lo menos líquido. Entonces, por ejemplo, la primera cuenta que uno ve normalmente son las cuentas equivalentes a efectivo. Se llaman efectivo, cajo banco, disponibilidades, depende, digamos, de la empresa, le llaman, esos son los nombres. Después vienen las cuentas por cobrar a mis clientes. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía no son efectivas hasta que las cobre, obviamente. Estos son ejemplos, digamos, de cuentas que normalmente tienen las empresas. Efectos o giros por cobrar, que es más o menos como una cuenta por cobrar igual. Inventario de mercancía, fíjate, los inventarios, dependiendo, digamos, del tipo de empresa, puede ser de mercancía, es decir, de productos que ya están terminados, que son las empresas que compran y venden, ¿no? Que lo que hacen es distribuir, entonces es mercancía. Pero, por ejemplo, una empresa manufacturera, una empresa que manufacture lo que vende, convierte materias primas en un producto terminado. Entonces, normalmente tiene estos tres inventarios. El inventario de materia prima, ¿verdad? Los productos que están en proceso y el producto terminado. Claro, la mayoría son empresas de compra-venta.
¿no? Que lo que hacen es distribuir un producto. Entonces nada más tienen un inventario de mercancía. Pero si la empresa es manufacturera, por ejemplo, mira, yo convierto la materia prima, no sé, no sé, qué sé yo, agua, azúcar y no sé, otros, cafeína y otros componentes y lo convierto en Coca-Cola, por decir algo, ¿no? Valga la publicidad. O no sé, convierto lúpulo, cebada, no sé qué otra cosa y tal, y después de un proceso sale en cerveza, por ejemplo. O incluso, digamos, más pequeña. Eh, Agarré harina, agua, carne mechada y salió una arepa. Una arepa de carne mechada al otro lado de la línea de producción. O agarré, no sé, plástico, cuero, tela y salió un par de zapatos, por ejemplo. Entonces esas son manufactureras. Entonces ellas manejan al menos estos tres tipos de inventario en su balance. Inventarios de materia prima, los productos que están en proceso y el producto terminado. Y este es el que venden. Este sale para la venta. ¿Ok? ¿Y a quién le venden? A estas empresas. Bueno, normalmente a las que compra y venden ese producto. Ok. Otros activos de corto plazo o corrientes o circulantes. Acuérdense que estos se llaman corrientes circulantes de corto plazo. Son, por ejemplo, los valores negociables o inversiones temporales, que son activos que la tesorería de las empresas, o sea, los que manejan la liquidez, el efectivo todo el día, colocan ese dinero en activos que sean muy líquidos para generarle un poquito más de rendimiento. ¿Ok? Letras del tesoro, depósitos a plazo fijo, o sea, que sea muy líquido, que yo pueda deshacer muy rápido, que sea de muy corto tiempo, para generar un poquito más de rendimiento al efectivo, para no tener, digamos, todo este dinero en una cuenta corriente bancaria. ¿Ok? U otras cuentas por cobrar, que sean, por ejemplo, de características no comerciales. Esta cuenta por cobrar que está acá es comercial. ¿Qué significa comercial? Que esté con mi cliente. Es decir, que yo al cliente le vendí en efectivo, perdón, a crédito. El cliente le vendí a crédito y no le he cobrado el efectivo. Le vendí a crédito, nace esta cuenta por cobrar, ya lo hemos puesto en algunos ejemplos, y no la cobraré, obviamente, hasta que me paguen en efectivo, ¿verdad? Hasta que yo haga algo con esa cuenta. Mira, o la perdone, mira, está bien, pues no me pague. Pero obviamente yo espero que me paguen pronto y en efectivo. En cambio, estas cuentas por cobrar aquí abajo son no comerciales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, eh, un empleado me debe dinero, ¿sí? O un banco me debe dinero, ¿ok? O un proveedor me debe dinero. Entonces son cuentas por cobrar no comerciales. O por ejemplo, le adelanté el alquiler al proveedor del alquiler, ¿verdad? Y no hemos todavía, no hemos comenzado el servicio. Entonces todavía me debe un dinero. Son cuentas por cobrar no comerciales. Eso también se puede conocer como son anticipos que uno entrega, por ejemplo, anticipos que uno entrega, o son, por ejemplo, lo que se llaman gastos prepagados. Todavía no se han convertido en gastos porque todavía no se han causado, bueno, ha pasado el tiempo, no he recibido el servicio, pero ya los pagué. ¿Ok? Por ejemplo, son otros ejemplos de nuevo, activos de corto plazo, circulantes, ¿no? Corrientes, un año o menos normalmente. ¿Ok? Tenemos otro activo que es el fijo, que ya son activos de mayores plazos, ¿sí? Y en principio no están destinados a la venta. Yo, por supuesto, los pudiera vender porque yo puedo cambiar
Yo puedo cambiar la máquina mañana o los carros, claro. Pero una cosa es que yo me dedique a vender carros y eso es mi mercancía, ¿verdad? Y otra cosa, y eso está en el activo de corto plazo, o corriente, o circulante. Y otra cosa es que yo use el carro para las operaciones, para mover cosas, para trabajar, ¿no? ¿Ok? Entonces, un activo fijo, en principio, no está destinado a la venta, sino a colaborar con que se produzcan beneficios. Entonces, por ejemplo, eh, son activos cuya permanencia en la empresa se estima será superior al periodo contable. Es decir, tú estás pensando en el largo plazo. Son inversiones de capital a largo plazo. Por ejemplo, una cosa es que yo me haya comprado un carro para venderlo y eso es una mercancía y eso está en mi inventario y está en mis activos de corto plazo o corriente. Y otra cosa es que yo haya comprado ese carro para ayudar a trasladar cosas o a personal y tal en la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, son activos que se espera que esa permanencia sea superior. Se espera que esa permanencia sea superior al periodo contable. ¿Ok? Entonces, son normalmente usados en la producción de bienes y servicios y no se adquieren para venderlos, para comerciar con ellos. Eso es lo que les acabo justamente de decir. En principio no están destinados a la venta. Eso no quiere decir que yo mañana no pueda vender el camión, claro que lo puedo vender, porque, o vender una máquina porque hay que cambiarla, qué sé yo, lo que sea. O vender unos muebles, claro que sí. Pero en principio no están destinados para ser vendidos, porque esa es la mercancía. Y están destinados para ayudar a producir beneficios. ¿De acuerdo? Están destinados para ayudarme a producir beneficios en la empresa. Y espero que duren aquí más que un año. ¿Ok? Más de un año. También se les denomina activos inmovilizados, porque no están, digamos, destinados a moverse, ¿no? Como los activos circulantes que sí circulan todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, están dentro de estos activos unos que no están sujetos a depreciación, y ya explico la depreciación, como por ejemplo los terrenos usados por la empresa y no se deprecian, por ejemplo los terrenos, o activos fijos que sí están sujetos a depreciación, como por ejemplo edificios, maquinaria, equipos, como vehículos, por ejemplo, para repartir la mercancía o la materia prima, equipos diversos, instalaciones, etc. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo me dedico a comprar y vender muebles, ese es un inventario. Eso está en el activo de corto plazo o corriente o circulante. Ahí está. En cambio, si yo resulta que tengo unos escritorios, ¿verdad? Si yo me dedico a vender escritorios, están allá en los inventarios. Pero si me dedico, por ejemplo, no sé, una cosa es que yo me dedique a vender escritorios y ese es mi inventario. Otra cosa es que yo el escritorio lo uso para trabajar allí en la empresa. Ese escritorio, aunque sea igualito a los que yo vendo, ese escritorio es para, digamos, el objetivo que él tiene, la intención que tiene, la vocación que tiene la empresa es que yo trabaje en él y ya. Por ejemplo, una cosa es que yo me dedique a vender computadoras y esa es mi mercancía. Y otra cosa es que yo, una de esas computadoras la use para trabajar en la empresa. Entonces, esta última es un activo de largo plazo, es un activo fijo, ¿verdad? Es un equipo para trabajar allí, es un equipo para trabajar allí en la empresa. No está destinado a la venta. Y otra cosa es que yo me dedique a vender computadoras. Entonces, esa es mi mercancía. ¿Ok? Entonces, es importante entender cuál es digamos, la vocación o el objetivo, la intención que tiene ese activo en la empresa.
para saber si se clasifica de corto plazo o de largo plazo. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser que me dedique a vender a comprar apartamentos. Bueno, entonces esa es mi mercancía. Pero otra cosa es que yo tengo un apartamento donde está la empresa, o una oficina donde está la empresa. Yo me dedico a comprar y vender oficinas. Esa es mi mercancía. Otra cosa es que yo tengo una oficina para la empresa y trabaja. Ah, bueno, entonces esa es un edificio o un inmueble que es un activo de largo plazo. ¿Ok? Estoy poniendo varios ejemplos como para aclarar más este tema. ¿Qué significa sujeto de depreciación o no? Y eso lo vamos a ver más adelante, pero les aclaro una vez el concepto. La depreciación es un concepto contable que lo que me, digamos, exige es que yo reconozca que yo me compré, por ejemplo, un edificio o un inmueble y tengo esa inversión. Y lo que me dice la depreciación es que yo reconozca el uso y el paso del tiempo sobre ese activo, convirtiéndolo como gasto en gasto. Es decir, me lo voy como gastando. Por decir algo, me compré un edificio de 10.000, por decir algo. Me lo compré. ¿Y qué significa que se deprecia? Bueno, que yo me compré ese edificio de 10.000 y lo pagué hoy, yo no puedo decir que me lo gasté hoy, ¿cierto? No, porque cambié un activo por otro. Cambié el efectivo por el edificio. Parecido a cuando compré la mercancía. Lo que pasa es que ahora compré otro activo, que es un edificio. Y ese edificio no está para ser vendido, está para que yo trabaje allí. Es un activo de largo plazo, es un activo fijo, ¿verdad? Fijo. Entonces, ese edificio, la contabilidad me va a decir, bueno, tú ese edificio lo vas a usar, por ejemplo, por 20 años. Ah, bueno, entonces tú tienes que repartir, tienes que distribuir este monto que invertiste a lo largo de ese tiempo que tú vas a explotar ese activo económicamente. Es decir, esos 10.000, distribúyelos a lo largo del tiempo. Si son 20 años, en 20 años. Entonces, lo que significa depreciación es que tú reconozcas que tú te vas gastando, entre comillas, ¿verdad? Activo, lo vas venciendo con el paso del tiempo hasta, digamos, toda su vida útil. ¿Ok? Si son 20 años, tú repartes en los 20 años, distribuyes en los 20 años ese monto, ¿verdad? Después más adelante vamos a ver las técnicas, si es, digamos, en partes iguales o no, pero nada más común es que sea en partes iguales. Distribuyes ese monto por todo el tiempo de vida útil. Que es como si yo dijera, bueno, mira, si son 20 años, esos 10.000 los voy a distribuir en 20 años, en partes iguales. Entonces, esto, que si no me equivoco, ¿verdad? Son 500, ¿sí? Lo que significa es que yo cada año yo voy a asignar un gasto de 500. O sea, es como si yo viniera diciendo que yo esa inversión la distribuyo en el tiempo. O esa inversión me la voy como gastando, consumiendo, venciendo a un ritmo de 500 por año, en este ejemplo. ¿Ok? Esa es la depreciación como concepto. Eso lo vamos a trabajar más adelante con más detalle. Pero quería una vez que lo supieran porque salió aquí el tema. Ajá. Y termino, digamos, que ya son las 9:30, para no quitarle más tiempo, termino con los activos. Y quedamos entonces con el pasivo para la próxima clase. Activos. Bueno, el segundo grupo de activos está afectado por la cuenta de depreciación. Aquí está la explicación que acabo de dar justamente. Esta partida tiene el propósito de mostrar esa cuenta de depreciación acumulada. Es una cuenta que tú vas a ver en el activo fijo y es una cuenta negativa. Ella resta a los activos. ¿Qué significa esa cuenta? Ahí se muestra la parte de los activos que se ha consumido en la producción de bienes y servicios y por ello se hace necesario ajustar contablemente la pérdida. Por ejemplo, en ese ejemplo que yo puse, que eran 10.000, en 20 años es como 500 por año, ¿verdad? En ese ejemplo que puse, lo que yo estoy diciendo es que después que pase un año, en esa cuenta de depreciación acumulada, usted tiene acumulado 500 y eso es negativo.
Y eso le quita valor a los activos, porque lo que quiere decir es que el activo, contablemente hablando, vale menos porque te lo vienes como gastando. Después, pasó un año más, esto es 1000. Pasó un año más, esto es 1500. Y así va. Pasó un año más, se va acumulando, por eso se llama acumulada, que voy a ver María, acumulada la depreciación. Entonces, aquí está, digamos, cómo se calcula más o menos. María nos dice que si esa depreciación solo se hace con activos fijos y no circulantes. Exactamente. Este concepto de depreciación, María, es contable. Porque a lo mejor uno se confunde con que, por ejemplo, la mercancía pase de moda o se dañe o caduque. Suponte que yo estoy, por ejemplo, en alimentos. Yo tengo un restaurante y yo tengo en parte de mi mercancía es la materia prima de la comida, ¿no? De los platos que yo preparo. Por ejemplo, alimentos, ¿no? Tengo, no sé, qué sé yo, algunos vegetales, tengo carnes y tal, qué sé yo, arroz, tal, o sea, materias primas, ¿no? Bueno, y suponte que se dañó, porque pasó el tiempo y se dañó la carne, o se dañaron los vegetales. Bueno, nada, los boté y tal. Eso es, ahí se perdió el inventario, pues se gastó, o sea, se dañó, ¿de acuerdo? O suponte que una camisa se pasó de moda y la gente no la quiere. Ah, bueno, mira, eso es otro tema. Aquí me refiero, aquí nos referimos a la depreciación en este término contable y va solo sobre los activos fijos, efectivamente. Los circulantes no se deprecian en este concepto. Los circulantes pueden perder valor porque el mercado no los quiera, pasar de moda y la gente no los quiere, eso es otra cosa, los circulantes, ¿no? Pero, digamos, en este concepto de depreciación es sobre los activos fijos. Una cosa es que los activos circulantes, como por ejemplo la mercancía o el mismo efectivo, pierda valor, ¿verdad? Y bueno, los impactos, digamos, sobre tus estados financieros se verán de otra manera porque no lo puedes vender a ese mismo precio y tal. Y otra cosa es que es este concepto de depreciación, que es sobre activos fijos y lo que te dice es, esa inversión que usted hizo en ese activo fijo, distribúyela en el tiempo. Reconózcala que va como gastándola en el tiempo porque ellos van como poniendo de su parte, si lo quieren ver así, en el trabajo que hace la empresa o en la producción de bienes y servicios de la empresa y también ponen su cuota aparte. Es como si yo dijera, mira, yo tengo un escritorio y en ese escritorio trabajo todos los días. Ahora, yo no vendo escritorio. Yo vendo, por ejemplo, un servicio, no sé, publicidad o consultoría. Ahora, yo trabajo en el escritorio. Ahora, todos los días yo me gasto un pedacito del escritorio, por decir algo. Ojo, esto a lo mejor no es físico. No es que el escritorio, no es que el escritorio se va como, ¿sabes? Eh, demacrando y tal. No, no, eso puede ocurrir, por supuesto, yo no lo sé. Una cosa es el mantenimiento, y uno mantiene los activos bien, y otra cosa es que se va depreciando contablemente. ¿Qué significa eso? Bueno, mira, que yo uso como un pedacito del escritorio todos los días para producir mis bienes y servicios, para prestar mis servicios, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Las máquinas todos los días usan, o sea, se usa un pedacito de ellas para producir lo que tú tienes que vender. Entonces, esto es como que reconocer que la máquina también puso su parte, ¿verdad? Y se fue como gastando por parte. Lo que pasa es que tú no puedes decir que esos 10.000 de este ejemplo completo se gastaron en la primera harina pan que produjiste. ¿Me explico? O en el primer par de zapatos que produjiste. No. Sino que eso se va repartiendo en el tiempo, porque son activos de más plazo. A lo mejor esa máquina está para hacer 20.000 pares de zapatos y no para hacer uno solo. Entonces, bueno, va como repartiendo en el tiempo el pedacito que le corresponde a cada periodo de la producción de esos bienes y servicios. ¿Ok? A eso me refiero. Sí, efectivamente, como dice Ivana, tú vas a ver en el balance, lo que pasa es que lo hemos visto como un ejemplo de balance. Tú vas a ver en el balance que tienes, por un lado, el activo fijo. Entonces, por ejemplo, tú vas a tener, suponte yo me compré esa máquina en 10.000 y por otro lado tienes la cuenta de depreciación acumulada, que es negativa y va restando. Entonces, por ejemplo, después que pasó un año, tienes aquí 500. Entonces, el neto del activo es 10.000 menos 500, o sea, 9.500. Pero lo ves separado. Ves por un lado el activo y por otro lado la depreciación. Esa era la pregunta, ¿no?
Oh, oh. No escucha nada. Ah, entonces fue Ivana que le fue el... Ah, ok. Ok, lo que quise decir, Ivana, es que a lo mejor se te fue el sonido. Lo que quise decir es que sí, efectivamente tú separas. Por un lado tú vas a ver en el balance el valor del activo fijo y por otro lado vas a ver la depreciación acumulada, que es una cuenta negativa y vas viendo el neto. O sea, después tú tienes el neto, pero sí, normalmente, aunque lo puedes ver, o sea, lo puedes ver solamente el neto y después tienes que buscar la información en otro lado de la depreciación. Normalmente los balances separan las dos cosas. Muestran el activo bruto, muestran el activo bruto, ¿sí? El activo bruto separado de la depreciación y después tienen el neto. Sí, normalmente. Esa era la pregunta, ¿no? Se le resta el valor histórico, sí. Entonces, es para que no confundamos. Una cosa, para terminar de aclarar la duda de María, es que efectivamente, de nada, gracias a ti, efectivamente, digamos, los activos fijos son los que son depreciables en este concepto. Porque una cosa es que mi activo circulante pierda valor y otra cosa es este concepto de depreciación, que es que yo reconozco el paso del tiempo y el uso sobre ese activo fijo y le voy restando como un pedacito de esa inversión que hice, que es como repartir en el tiempo en el que yo espero explotarlo, en el que yo espero explotarlo económicamente. Que es como si yo agarrara y dijera, bueno, mira, yo este año produje tantos beneficios. Ah, bueno, mira, me gasté una parte de la máquina. Eso es. Que esto lo vamos a trabajar con más detalle más adelante. Pero vamos a leer aquí rápidamente. El monto de depreciación se determina con base de la vida útil de los activos. Entonces, digamos que la norma contable te dice, mira, este es un activo para 2 años. No es lo mismo un activo como un edificio a una computadora, ¿verdad? Y tal, con carro. Entonces, dependiendo del activo, la norma contable, digamos, trata de que más o menos todo el mundo se en los mismos términos y le pone un plazo o una vida útil a cada activo. Y más o menos indica la norma contable para que todo el mundo se use más o menos los mismos números, ¿no? Entonces, la depreciación se basa en estimados de vida útil de esos activos, incluyendo no solo una provisión para el desgaste físico, porque también hay un desgaste físico, y otra cosa es que tú lo reparas. Una cosa es el gasto en depreciación, así como estamos viendo, este gasto en depreciación, y otra cosa es que yo hago un gasto en mantenimiento. Las máquinas las mantengo, es otra cosa, para que se mantengan bien. Los carros los mantengo, para que se mantengan bien operativos, ¿no? Pero otra cosa es el concepto, este, sino también, como dice aquí, el paso del tiempo, ¿no? La obsolescencia, o sea, haciendo viejo el activo. Y si tú dijeras que esta acumulación que tú vas, es como si tú dijeras que es como, voy haciendo como una especie de pote, porque yo sí que en algún momento tengo que reemplazarlo. En algún momento se hace incapaz de producir y tengo que reemplazarlo. Pero efectivamente, hay empresas que tienen maquinarias muy viejas que ya están totalmente depreciadas contablemente, sin embargo, siguen trabajando. ¿Por qué? Pues también mantenidas, por supuesto. Son dos cosas que van como en paralelo. ¿Ok? El retraso y termino rápidamente con esto. Después de todas estas cosas las vamos a ir trabajando, ¿no? Esto es como la presentación conceptual. Bueno, tenemos también inversiones permanentes, que son otros activos, y los propiamente otros activos. Entonces, inversiones permanentes son, por ejemplo, cuando la empresa tiene inversiones, por decir algo, en acciones, ¿verdad? Valores bursátiles, en acciones, en títulos de deuda de otras compañías, ¿verdad? Otros bienes o derechos de propiedad en cartera, o sea, en tus activos, que no están destinados para la venta. Entonces no están en el activo corriente, pues no están destinados a la venta, ni son activos fijos, sino son inversiones a largo plazo. Típicamente son financieras, ¿no? Y otros activos
es una diversidad de activos que no se pueden clasificar claramente en las categorías mencionadas anteriormente. Como por ejemplo, hay activos intangibles. Hay activos fijos que se pueden tocar, son tangibles, unas máquinas, unos escritorios y tal. Pero hay intangibles. Es un momento para... Hay activos intangibles, vamos a poner aquí más arregladito, ¿no? Intangibles. Como por ejemplo, marcas, patentes, derechos de autor, etcétera. Fondos de comercio. Es decir, son activos que me pertenecen, ¿verdad? Por eso son activos, ¿no? Porque me pertenecen, por supuesto, por eso son mis activos, o están dentro de mis activos. No son fijos, no son tangibles, pero son activos igualmente, pues son inversiones que yo hice para poderlas explotar también. Yo espero un beneficio de esas marcas y patentes, yo espero explotarlas en el tiempo, hacer uso de ellas, pero no se pueden tocar intangibles. Son activos. Ustedes normalmente también los ven en los estados financieros. En los balances generales en inglés, esto se conoce como goodwill. Son los intangibles. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, perdón, que borré los intangibles. Ok. Y con eso terminamos los... Vamos a hablar de pasivo y patrimonio. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Para cerrar entonces la clase. ¿Alguna duda conmigo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, gracias a ustedes. Vamos a dejarlo hasta acá por los momentos. Durante el día les pongo el video de la clase. Comparto. Y, no hay más comentarios. Podemos hablar hasta acá. No olviden, por supuesto, llevar día al día, repasar todos estos videos que les quedan y, por supuesto, las láminas que también tienen ahí compartidas. Bueno, que estén muy bien. Inicio de semana. Nos retiramos. Gracias a todos por... Bueno, gracias a todos por participar. Si no hemos duda, entonces nos retiramos y feliz inicio de semana y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Saludos. Cierro la clase.